desnudas y estranguladas. Estaba devastada. ¡Voy a matarte! Un caso cerrado que esconde una cadena de asesinatos rituales. Es un asesino en serie a sangre fría. He vivido con ese miedo. ¿Qué tal si esa persona viene por mí? Una víctima busca desesperadamente en sus recuerdos para identificar a su depredador antes de que pueda silenciarla. Dios lo... El departamento y de inician un departamento lista de posibles sospechosos. Novio. Intriga en el lago Erie. La ciudad de Buffalo se encuentra en la parte este del lago Erie, muy cerca de las cataratas del Niágara. Buffalo es una ciudad trabajadora y de fútbol. ¿Qué suelen decir? Somos una ciudad de fútbol con problemas de alcohol. Es la segunda ciudad más grande en Nueva York, pero tiene una comunidad pequeña y unida. Es una ciudad amigable, conocida como la ciudad de los buenos vecinos. Joan Giambra era uno de estos buenos vecinos, una madre soltera que trabajaba en la estación de autobuses Greyhound y pasaba su tiempo libre haciendo trabajo voluntario. Ella disfrutaba ayudando a otras personas. Cuando alguien necesitaba algo, ella sin pensar les ayudaría. En 1980, Joan, de 29 años, vivía con sus dos hijos de una relación anterior, Don y Jackie. Era una persona popular en el vecindario y su optimismo era contagioso. De verdad era una buena madre. Ella siempre buscaba ser muy amigable con todos. Se subía en el autobús y conocía gente, caminaba por la calle y conocía gente. Un día, Joan se puso a hablar con un conductor de autobús llamado Sam Giambra. Un año después, Joan abrió un nuevo capítulo en su vida. ¡Sí! Tener fotos de esa época es muy especial. Son buenos recuerdos de Joan. Esos son Joan y Sam en su boda. Aquí están cortando el pastel. Joan lucía hermosa en su boda. Fue muy emocionante. Sam era atractivo para ella y él la amaba. Así que el hecho de tener que aceptar el paquete fue muy importante para Joan. No puedes amarme solo a mí. Tienes que amar a mis hijos también. Él era muy lindo. Me preguntó a mí y a mi hermano si podía adoptarnos. Nuestra madre era feliz. Así que dijimos que sí. No pasó mucho antes de que Joan se embarazara. Y en 1980, ella y Sam tuvieron una pequeña niña. Mi madre era una persona muy sonriente, y si estaba teniendo un mal día, nunca podía darme cuenta si lo estaba teniendo. Ella siempre se preocupaba por todos. Si alguien necesitaba algo, no dudaba. Pero con el paso del tiempo, Sam empezó a cambiar. Empezaba a saber más de su lado negativo. Las cosas empezaron a ir mal después de adoptarnos. Sam resultó ser una persona estricta, y sus severas reglas crearon tensión en el matrimonio. Tan pronto como Don y Jackie tuvieron la edad, se mudaron. Dejaron solo a Joan y Katie para lidiar con el comportamiento cada vez más dominante de Sam. En el verano de 1993, Sam se había convertido en alguien insoportable y fuera de control para mi hermana Joan, lo que llevó a su separación. Sam todavía compartía la custodia de su hija Katie, pero para Joan la separación fue un soplo de aire fresco. Ella recobró sus ganas de vivir e incluso comenzó a salir de nuevo. Solía salir al Golden Nugget y pasar un buen rato. Ella disfrutaba la vida. Ella tuvo un par de citas. Hasta donde yo sé, no sucedió nada que fuera realmente serio. En un día
día caluroso de inicios de otoño. Los niños están emocionados en su primer día después de las vacaciones. Salí de la escuela, mi padre fue a recogerme y me llevó de vuelta a casa. Se quedó durante algunos minutos y habló con mi madre, pero no se quedó por mucho. Lo recuerdo sentado en el pórtico porque hacía mucho calor y solo estaba conversando con mi madre. Es el último día normal que tendrá esta familia. Joan estaba trabajando en una bodega de comida. Ella no era una persona que llegara tarde o sin alguna razón. Solo estaba retrasada. Las personas que eran voluntarias con ella estaban preocupadas. Intentaron llamar a su casa, pero no hubo respuesta. Un par de señoras fueron a la casa de Joan. Tocaron a la puerta sin tener respuesta. Miraron por la ventana. Pudieron verla ahí acostada y su hija Katie estaba a su lado. Pensaron que estaban muertas. Emergencias recibió una llamada el 9 de septiembre de 1993. Una mujer y una niña pequeña que no respiraban en Hillside, en el sur de Buffalo. El primero en la escena fue el departamento de bomberos. Entraron a la casa. Joan fue encontrada en la sala sobre un sofá plegable, desnuda, boca arriba y con las piernas abiertas. Su hija también fue encontrada desnuda, tendida cerca de Joan. Estaban sorprendidos de encontrar a Katie viva, pero con severas contusiones en el cuello. Los paramédicos llegan a la escena. El hermano mayor, Don, vive a la vuelta. Es alertado por uno de los amigos de Joan que golpea a su puerta. Cuando llegué a la casa, la policía estaba ahí y también había una ambulancia. ¡Katie! ¡Katie! Mi hermana estaba en una camilla y estaban sacándola de la casa. ¡Katie! ¡Katie! Intenté hablar con ella. ¡Katie! Y ella me miraba fijamente. Caitlin, de 11 años, estaba confundida. No sabía qué había sucedido. No podía hablar, así que la llevaron al hospital, al centro médico del condado de Erie. Mientras tanto, Don va a buscar a Joan. Lo que ve lo perseguirá por el resto de su vida. Intentaron evitar que entrara a la casa. Pude ver a mi madre. Solo podía ver el pie de mi mamá. Porque esa parte aún no estaba cubierta. Sé que veía algo, aunque no sé exactamente qué era lo que veía. La unidad de homicidios llegó y evaluó la escena. El departamento había sido destrozado. La puerta trasera abierta no parecía haber sido forzada. Junto al cuerpo había un cuchillo de cocina, aunque aparentemente sin usar.
Otras pistas incluían un par de bragas negras encontradas en la puerta trasera, un sostén negro y medias encontradas en el comedor. Fueron embolsadas y llevadas a hacer pruebas. Estaba consternada, devastada. Yo pensaba, ¿quién demonios podría querer matarla? Yo no lo podía creer. Ni siquiera pensé que eso le había sucedido. Una mujer como mi madre, ella era tan amable. Ella no podría haberle hecho nada malo a nadie. Mientras continúan reuniendo evidencia, la policía comienza a trabajar en una lista de posibles sospechosos. Novios, vecinos, amigos, cualquier persona cercana. En el vecindario todos nos conocíamos. Comenzaron haciendo preguntas sobre las relaciones de mi madre. Y de inmediato, dieron con una pista. Dieron con el nombre de Richard, un hombre con el que Joan había salido. Richard vive fuera del estado, viaja seguido para ver a Joan, pero no está en la ciudad, así que rastrearlo se convierte en una prioridad. En la autopista, el forense determinó la causa de la muerte como estrangulación manual. No hubo evidencia contundente de actividad sexual reciente, pero encontraron un cabello extraño en el cuerpo y algunas fibras debajo de una de sus uñas, las cuales fueron enviadas para hacer pruebas. En un caso de estrangulación es imprescindible que se mire debajo de las uñas, porque cuando una persona está luchando para obtener aire, muchas veces rasguña a su agresor. Los objetos encontrados en la escena del crimen también fueron examinados para huellas digitales y otras pistas. En ese tiempo, los perfiles de ADN no se usaban ampliamente, y los resultados de laboratorio no eran concluyentes. Los hisopos y las muestras fueron almacenadas. Mientras tanto, la policía rastrea al exnovio Richard en Carolina del Sur. Resulta que tiene una coartada de hierro. Puede probar que estaba trabajando y es descartado como sospechoso. Estaba devastado por la noticia de la muerte de Joan, pero le dice a la policía que Joan le había llamado asustada. Richard habló con Joan el día anterior al que fue encontrada. Ella le dijo que estaba muy preocupada por su ex esposo Sam. Ahora, 24 horas después de los traumáticos sucesos, la pequeña Katie comienza a volver en sí. Estaba muy confundida del por qué estaba en el hospital. Me fui a dormir y al despertar estaba en un extraño lugar donde no había estado. Me sentí como si todo hubiese sido un sueño, como si no fuera real. No podía recordar lo que acababa de suceder. No me dijeron nada de lo que me había pasado a mí. Me dijeron que mi madre había fallecido. Eso no tuvo sentido para mí. ¿Cómo es eso si ella estaba ahí cuando fui a dormir y ahora ya no está? Eres muy joven a los 11, no lo pude entender. Durante el funeral de mi madre estaba en el hospital y me dijeron, no puedes ir, y lloré, porque no pude despedirme. 14 días después de su brutal asesinato, Joan es sepultada. Fue una época muy sensible para todos nosotros. Podía sentir cómo mi corazón estaba roto. Pero un día terrible es manchado por uno aún más oscuro. El asesino podría estar en el funeral. Durante la cacería de su asesino, la policía tenía la mira puesta en el exesposo de Joan y padre de Katie, Sam Giambra. Y los policías no eran los únicos que comenzaban a sospechar de él. Sam estaba afuera riendo y bromeando como si estuviera en una fiesta en lugar de un funeral. Estaba bastante segura de que Sam debía ser investigado. Tal vez porque creí que él fue quien lo hizo. A medida que la policía interroga a otros miembros de la familia, descubren más historias perturbadoras sobre la vida en el hogar de los Giambra. Cuando la policía me interrogó sobre Sam,
les dejé saber cuán abusivo y controlador era con todos nosotros. Lo más importante para él era tener todo bajo control. Dios lo controlaba a él y él controlaba a los demás. Era muy fuerte y obstinado en sus creencias religiosas. Él era contundente y poderoso. Una persona de fuego y azufre, ¿sabes a lo que me refiero? Sam insistía en disciplinar a los hijos de Joan. Aunque Joan hizo lo posible por calmarlo, con el tiempo los castigos se volvieron cada vez mucho más violentos. Cuando tenía yo 11 años, las cosas comenzaron a ir mal. Me pegaba con el cinturón más y más, con un cinturón mojado. Vertía jabón líquido en mi boca, me hacía arrodillarme en arroz. Siempre decía que Dios lo hizo hacerlo. Entonces, en una parrillada familiar el año anterior, varios familiares escucharon a Sam emitir una amenaza. Voy a dejarte. ¿Ah, sí? Él se enojó y dijo, ¡Si me dejas! voy a matarte. ¿Vas a hacer qué? Mi hermano Bobby intentó detenerlo y le dijo, oye Sam, eso no sería muy inteligente. Si la matas, vas a terminar en la cárcel. ¿Volverías a ver a Katie? ¿Eso te gustaría? Su respuesta a eso fue, También la mataré. ¡No importa lo que pueda pasar! ¡Estás loco! fue como si fuera a hacerlo. Joan tomó todo lo que pudo. Joan terminó echando a Sam. Sam no estaba feliz por la separación. Estaba enojado por haberse separado. Se enfureció aún más cuando se enteró de que Joan había comenzado a salir. Por todas esas acusaciones de que no estaban manejando el divorcio muy bien, comenzó a ser un foco rojo para la policía. Sam se convertía más y más en el mayor sospechoso de la muerte de Joan. Hay un testigo del asesinato de Joan, alguien que podría identificar a Sam como el asesino. Katie se ha recuperado lo suficiente para que los detectives puedan interrogarla. ¿Cómo te encuentras? Recuerdo que vi los guardianes de la bahía esa noche. Y recuerdo haber ido a dormir esa noche al cuarto de mi madre como solía hacerlo. Entré y le di a mi mamá un beso de buenas noches. Y me acosté en su cama. Pero después de dormirse, Katie no puede recordar nada más de esa noche. Me dijeron que no podía recordar lo que había pasado porque fue tan traumático que mi cerebro tuvo que protegerme y bloquear eso. ¿La razón por la que no puede recordar es porque la verdad es impensable? ¿Que el asesino que ella no puede evocar es su propio padre? No puedo imaginar tener 11 años y pasar por lo que ella pasó. Después de un mes en el hospital, Katie está lista para ser dada de alta. No estaban seguros de dónde iban a enviarme. Mi padre era sospechoso. La familia de mi madre estaba convencida de que él la mató y lucharon para asegurarse de que no viviera con él. Cuando Katie decidió ir a casa por algo de ropa, se dio cuenta de que había perdido sus llaves. El día del asesinato, Sam había llevado a Katie a casa de la escuela. Nos vemos luego. Y ella por accidente dejó su mochila en el auto. Sam se la regresó a Katie, pero había algo que no estaba. Las llaves de la casa estaban ahí. Cuando recuperé mi bolso en el hospital, mis llaves ya no estaban en la mochila. No hubo señal de una entrada forzada, así que quienquiera que haya entrado, mi madre lo dejó pasar o tenía una llave. Joan no quería a Sam cerca de la casa, había cambiado las cerraduras.
Si las llaves habían desaparecido de la mochila de Katie, ahora sabíamos que tenía acceso a las llaves. La policía aumentó la vigilancia de Sam Giambra. El comportamiento de Sam ya había desatado sospechas, pero ahora si hace algo, es una alerta roja. Había una póliza de seguro que Sam cobró por la vida de Joan. Comenzó a gastar dinero y a comprar a Katie muchos juguetes y cosas de ese estilo. Quizás se sentía culpable o algo así. Sam, Hola, amor. ¿qué estás haciendo aquí? Katie no sabía qué pensar. La familia de mi mamá decía que era culpable. ¿Por qué haces esto? Soy su padre. Ella necesita verme. Al escuchar de la gente tantas cosas negativas sobre mi padre, comencé a confundirme. Sí. Pero ella vivió con él toda su vida y lo amaba. ¿Quieres irte ahora? Era la última en querer creer que él era culpable. Pero 8 meses después del asesinato de Joan, Sam hace algo que perturba incluso a Katie. Mi padre se volvió a casar un año después de la muerte de mi madre. No es bien visto cuando el viudo se casó de nuevo en tan poco tiempo, después de una experiencia traumática. Cuando Sam se vuelve a casar, muchas personas, familia, amigos, vecinos, piensan que resulta sospechoso. Decías que amabas a Joan. ¿Por qué saltas a otra relación tan rápido? Después, se filtran noticias sobre cosas que ha dicho Sam en la ciudad. Mi papá hizo algunos comentarios. Había dicho, por lo menos soy un viudo y no un divorciado. Katie está horrorizada. Y ahora el último miembro de la familia que tenía esperanzas en Sam comienza a cambiar de parecer. No sé qué pasó por la mente de mi padre para decir algo como eso. Y creí que él podía haber matado a mi madre. Parece una piscina llena de evidencias. La familia espera a la policía para hacer su movimiento. Pero eso nunca sucede. La policía no pudo armar un caso sólido para condenarlo por homicidio. No arrestaron a Sam porque no tenían suficiente evidencia actual para atar los cabos sueltos. Era básicamente circunstancial. Katie vive cada día con el terrible hecho de que su propio padre intentó matarla. Desde los 13 hasta los 17 no vi a mi padre en lo absoluto. Le tenía miedo. En algún momento él fue a mi escuela. Lo había visto en los pasillos. Y salí corriendo, llorando. No sabía por qué él estaba ahí. Estaba asustada. ¿Había venido para lastimarme? Al pasar de los meses, el caso se enfriaba más y más. Meses de angustia se convirtieron en años y el arresto no venía. Ya un poco mayor, sentí que habían puesto el caso de mi mamá en segundo plano. Dejaron de preguntar y se convirtió en un caso cerrado. Yo traté de distraerme con cualquier cosa solo para no pensar en eso. Entonces, tras haber pasado más de una década, impactantes noticias llegaron a la familia de Joan. El sospechoso principal del asesinato de Joan, Sam Giambra, se había suicidado al ingerir una sobredosis de píldoras. Quizás no podía vivir con la culpa de matar a Joan o de lastimar a Katie. Eso tal vez fue lo que provocó que decidiera tomar su propia vida. Pero Sam no dejó ninguna nota donde explicara sus motivos. Gran parte de la familia lo tomó como una prueba de su culpa y muchos de ellos estaban felices de que se haya ido. Pero para los hijos de Joan, la muerte de Sam no era ninguna respuesta. El hecho de que se haya ido, si lo hizo, no sé cómo van a poder probarlo. La familia se resigna a la agonía de no saber la verdad sobre quién mató a Joan.
Entonces, un año después, la hermana de Joan, Trish, se entera en la iglesia de algo sobre sus compañeros feligreses. Uno de los hombres que estudiaba la Biblia era Dennis Delano, una persona que resultó ser un detective de homicidios. Él dijo que se dedicaba a casos viejos, casos cerrados. Todo lo que pensé fue, tengo que conocerlo. Ella me preguntó si podía echar un vistazo al caso de su hermana. Y me especializo en casos del pasado. ¿En serio? Un caso del pasado es más importante porque el asesino es capaz de matar de nuevo. En esa época no mucha gente sabía dónde conservaban los viejos archivos. Estaban en el edificio de nuestra sede abajo en el sótano junto al cuarto de calderas. Cajas y cajas de viejos expedientes. Pero la tecnología del ADN había avanzado mucho desde 1993 y la evidencia existente puede ahora ser procesada con técnicas más avanzadas. Delano solicita las muestras de tejido en el archivo e increíblemente el forense obtiene un resultado del material encontrado debajo de la uña de Joan muchos años atrás. Lo que están buscando es cualquier ADN que no pertenezca a la víctima. Y por fin dieron con el ADN de un hombre. Ahora todo lo que necesitan es una muestra del ADN de Sam para compararlo. Se realizó una autopsia después del suicidio de Sam. Contactamos a la morgue del condado de Erie. Y nuestros forenses enviaron las pruebas de laboratorio. Ellos determinaron que no había ADN de Sam en el cuerpo de Joan en ese tiempo. La noticia es una bomba. Y no fue solo Delano quien se sorprendió. De pronto, toda la familia de Joan tiene que enfrentarse a una amarga verdad. Sam Giambra no es el asesino de Joan. Tal vez Sam se suicidó por la devastación de que nadie creyera que era inocente. Sé que él no era un buen hombre del todo, pero aún me siento mal por él. Me siento mal por Katie, era su padre. Cuando murió pensando que él era el principal sospechoso y que todo el mundo lo culpaba. Tal vez se volvió a casar, pero mentalmente estaba arruinado. Creo que el suicidio se debe en gran parte a la muerte de mi madre. No solo la familia tuvo que lidiar con la culpa del suicidio de Sam, sino que ahora saben que el verdadero asesino sigue ahí afuera. ¿Qué tal si esa persona viene por mí? Viví con ese miedo. Quien sea que haya hecho esto a mi madre, vendría por mí. Por el miedo y la desesperación, Katie recurre a técnicas inusuales para identificar al asesino. Después de años de intentar recordar, la hipnosis podría darme una respuesta. Me pidieron que cerrara mis ojos y que imaginara a mí misma de vuelta en la casa donde crecí, en la que mi mamá murió. Hizo que visualizara dónde estaba cada cosa, pasando a través de las puertas. Estaba asustada. Estaba obteniendo fragmentos y piezas. Era muy vago para mí lo que había pasado esa noche. Solo recuerdo estar en la cama y despertarme, pero no logré ver nada. No podía respirar. Alguien me estrangulaba. No estaba viendo su rostro. Estaba oscuro y había manos pesadas en mi cuello. Fue traumatizante, pero no fue suficiente para obtener las respuestas que necesitaba. Poder recordar que fui estrangulada sin ver un rostro no mejoró las cosas, lo hizo más difícil. No importaba si era de noche o de día, tenía miedo. Siempre me encontraba mirando por encima de mi hombro. Miras a cada extraño y te preguntas, ¿son extraños?
¿Alguno de ellos pudo haber hecho esto? El hecho de no poder recordar lo que le sucedió era difícil para mí. El detective Delano intenta darle vida de nuevo a este caso. Revisamos el archivo de nuevo, un poco más de cerca. Empezamos con investigar a las personas interrogadas en la primera investigación para ver si alguna de sus circunstancias había cambiado o si alguno de ellos recordaba algo más. Y eso da sus frutos. Al momento de interrogar a la hija de Joan, Jackie, menciona el nombre de alguien que había llamado a la policía durante la investigación inicial. Ella recuerda que una persona llamada Dennis le había llamado después de la muerte de su madre ofreciendo sus condolencias. Me hablaba como si hubiese sido un amigo de mi mamá. Quería saber si había algún sospechoso y si sabían qué le había sucedido a mi mamá. Obviamente intentaba obtener información. Le dije eso a los policías. Ellos dijeron que iban a verificarlo, pero se dedicaron solo a Sam. Delano tiene el presentimiento que este detalle omitido del pasado debe investigarse y presiona a Jackie para obtener más información sobre él. Me dijo que trabajaba en el Golden Nugget, el bar al que mi mamá solía ir mucho. El Dennis sobre el que Jackie estaba hablando era un cantinero del lado sur. Era un lugar que Joan frecuentaba, así que era más probable que ella conociera a este Dennis. No sé si tuvieron una cita o si solo se conocían entre ellos por el bar y eran amigos. En ese tiempo estábamos trabajando en 2 casos anteriores de 2 homicidios. El nombre Dennis estaba en esos archivos. Era Dennis Donahue. Uno de mis socios me decía, vaya, me pregunto si puede tratarse del mismo Dennis. En ambos archivos, en algún punto, fue sospechoso. Uno de los casos era de 1993, de una chica de 13 años llamada Crystalline Girard. La madre de la chica había sido condenada por ese crimen. Yo no lo hice. Dennis Donahue era sospechoso en un principio, pero después se convirtió en testigo a cambio de inmunidad durante el juicio. Dennis Donahue testificó contra la madre, Lindy Jack, y es por eso que fue descartado como sospechoso en ese caso. El otro caso era el asesinato de Carol Reed, años atrás, en 1975. Dennis Donahue vivía en su edificio. Ella se había quejado porque Dennis Donahue la contactaba a mitad de la noche, tocando a su puerta. Se convirtió en sospechoso y una de las últimas pruebas de la investigación en ese archivo indicaba que debería ser interrogado de nuevo respecto a su coartada en el caso. Eso nunca sucedió por alguna razón que desconocemos. Delano empieza a comparar los 3 casos y encuentra una serie de extrañas similitudes. Si colocas las 3 fotografías de las víctimas en la escena del crimen, lucen idénticas. Al igual que Joan, Crystalline Girard fue encontrada en su casa, desnuda, boca arriba y piernas abiertas. Había sido estrangulada y tenía una herida post-mortem en su seno izquierdo. Carol Reed también fue encontrada desnuda en el piso de la sala, boca arriba y piernas abiertas con heridas post-mortem en su cuerpo. Y al igual que en la escena del crimen de Joan, se encontró un cuchillo junto al cuerpo. Joan también fue encontrada desnuda, boca arriba y con las piernas abiertas. Había un cuchillo para carne de la cocina, hallado junto al sofá plegable donde fue encontrada. Había muchas similitudes, eran demasiadas como para ignorarlas. Y cuando Delano compara las fechas de los asesinatos, hace otro descubrimiento. Escalofriante. Carol Reed fue asesinada el 9 de septiembre del 75.
El asesinato de Joan Giambra fue el 9 de septiembre del 93 y sucede que el cumpleaños de Dennis Donahue es el 9 de septiembre del 52. Todo parece apuntar al hecho de que había un asesino en serie operando en el área de Buffalo. Comenzamos a investigar, revisar licencias y todo lo que pudimos. Eventualmente lo ubican viviendo con su hermana en Tonawanda, un suburbio de Buffalo. Dos de mis compañeros fueron y tocaron a la puerta. Y ahí estaba él y aceptó ser interrogado. Durante el interrogatorio admitió haberla conocido. Entonces, un poco después, en la conversación, conseguimos que finalmente admitiera que de hecho había salido con ella. Los policías se van con una muestra del ADN de Donahue. Tomaron una muestra de ADN de Dennis y lo compararon con el ADN de la uña de mi madre, el cual coincidió. El ADN en sus uñas era ella hablando más allá de su tumba. Fue una coincidencia directa entre el ADN de Dennis Donahue y el ADN encontrado en las uñas de Joan. Eso nos indicaba que Dennis Donahue estuvo en la escena del crimen en ese momento. El momento más probable en que ese ADN fue depositado bajo sus uñas fue cuando ella lo rasguñó y justo antes de morir. No había duda de ello. Los detectives se apresuran a hacer el arresto. Trajeron a Dennis Donahue directo a los cuarteles. No es tan importante. Si ustedes eran conocidos y conocías a Joan, solo intento averiguar cómo la conociste. Él dijo repetidas veces que no sabía dónde vivía Joan. Nunca había estado en su casa. Era un poco arrogante. Él creyó que sabía más que nosotros y dejamos que creyera eso hasta que le revelamos la prueba positiva de su ADN debajo de las uñas de Joan. Tu ADN en la escena del crimen, la noche del crimen, en la víctima, estabas relacionado con ella. Le preguntamos que si nunca había estado en su casa, ¿por qué su ADN estaba en las uñas de Joan? Dennis de inmediato dijo que no contestaría más preguntas y pidió hablar con su abogado. Acusamos a Dennis por el asesinato de Joan Giambra. Estaba tan exaltada. Solo pensaba, gracias, Señor. Septiembre 9 de 1993 fue el cumpleaños de Dennis Donahue y el sádico asesino estaba de humor para otra celebración. Conoció a Joan en el bar. ¿Qué estás haciendo aquí? Y la siguió a casa. Dennis mató a Joan. Y después estranguló a Katie y la dejó morir. Solo quería lastimarlo como él me lastimó a mí, como lastimó a mi madre. Él tomó la vida de mi madre y ella sufrió. No murió instantáneamente. No es como alguien debería morir. Nadie debería sufrir así. Mi madre no tenía maldad alguna en sí. Que alguien le hiciera lo que le hicieron. No tiene ningún sentido. Delano intenta comparar el ADN de Donahue con el encontrado en los otros dos casos. En el de Carol Reed, parece que evidencia crítica fue destruida. Pero cuando comparan las muestras con las del caso de Crystalline Girard, el ADN de Donahue coincide a la perfección. La señora DiJack es liberada. Ese es el veredicto de esta corte. La evidencia es bastante contundente para liberar a Lynn DiJack, quien ha estado en prisión por 13 años por el asesinato de su hija Crystalline. Pero debido a que a Donahue se le había otorgado inmunidad de enjuiciamiento por el asesinato de Crystalline, solo tienen un tiro para poner a este monstruo tras las rejas. Tenemos todos los huevos en una canasta.
Es la única oportunidad que tendremos para condenarlo por uno de los 3 homicidios que creemos que cometió. El 12 de septiembre, Dennis Donahue va a la corte, acusado del asesinato de Joan Giambra. El juicio fue muy difícil. Cada día estuve ahí por lo menos 2 semanas y sentada mirándolo fijamente. Fue horrible. Podía ver el dolor en el rostro de mi hermano. Estuvo libre por años, como si nada hubiera pasado. Él solo siguió viviendo su vida, sin que nada le importara. No mostraba ningún remordimiento, ni siquiera parecía sentirse mal porque estaba muerta. Finalmente, 15 años después del asesinato de Joan, el jurado llega a un veredicto. Dennis fue encontrado culpable. El juez lo sentenció de 25 años a cadena perpetua. Fue una gran alegría saber que nunca volverá a caminar por las calles. Solo te sientes feliz de saber que este hombre está tras las rejas. Se ha hecho justicia. No me cabe la menor duda de que Dennis Donahue es un asesino en serie a sangre fría. Era lo bastante arrogante para creer que había burlado al sistema al salirse con la suya con estos asesinatos. El hecho de que haya matado a 2 mujeres el día de su cumpleaños me indica que es posible que haya más asesinatos sin descubrir aún, donde nadie podrá lastimar a nadie más. Pero cada crimen violento es más que un simple número. Cada víctima es un individuo con sus propios sueños y esperanzas. Detrás de cada cifra de homicidio, hay familias y amigos que se quedan para recoger las piezas y cuyas vidas han cambiado para siempre. Es uno de los anillos de boda. Puedo tener su anillo. Está bien. No. Los traía cuando murió. Los llevaba todo el tiempo. Ven. La policía finalmente devolvió su joyería. Le pertenecen a ella. Gracias. Yo te amo. Gracias. Una vez que se dictó el veredicto, sentí un peso menos sobre mis hombros. Mi madre podrá finalmente descansar en paz. Él no está allá afuera, no puede lastimar a nadie más, no puede hacer nada. Siempre vierto un poco de café. Ella amaba el café por la mañana, tarde, noche, así que el café es obligatorio. Hola, mamá, te extraño mucho. Desearía que estuvieras conmigo. Oh, te amo. Creí que iba a ser capaz de superarlo cuando lo condenaran. Y creí que habría un desenlace. Pero yo extraño a mi madre y nunca habrá un desenlace. Es solo que no sé cómo enfrentarlo. Lamento no haber estado ahí. No estar para salvarla.